Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. Esta tarde tengo el placer de entrevistar a una amiga mía y compañera de trabajo. Es la doctora Verdú, Carmen, mi amiga Carmen, traumatóloga, cirujana ortopédica que trabaja en el Centro Médico Vista Hermosa, en la Clínica Vista Hermosa, en la unidad de tobillo-pie, y aparte es miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo. Entonces vamos a hablar esta tarde un poquito con ella, pues, de su experiencia en el campo quirúrgico, en el campo clínico, del manejo de la cirugía del juanete, radios medios, metatarsasia. Vamos a hacer un popurrí de un poquito de todo y nos va a decir su experiencia y vamos a aprender un poco de su sabiduría. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Fran? Pues Encantada de aquí estar estamos, aquí. pasando ya la cuarentena que hemos pasado, parece que hemos Sí, pasado un poquito lo peor y ahora nos poco a queda poco, un sí. poco más. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Bien, intentando volver a la normalidad, poco a poco. ¿Y la familia bien? También muy bien, todos bien, por suerte bien. Bueno, Nosotros también. Carmen, habíamos hablado, hemos hecho varias entrevistas con compañeros, hemos hecho entrevistas desde el campo más enfocadas al campo biomecánico, las que hemos hecho. Campo ortopédico, alguna de pie diabético. Estamos haciendo ahora otro blog de cirugía podológica, cirugía en el pie y tobillo, y de pie diabético. Ese es el siguiente campo que estamos haciendo ahora. Cuando hablamos de cirugía podológica, pues se me ocurrió pensar en ti y en nuestro amigo Enrique Martínez, para entrevistaros como especialistas del pie sobre la temática, pues digamos, de la más común, ¿no? En la cirugía podológica, que es la cirugía del juanete, ¿no? Y Ujú. la que más problemas da. Entonces, partiendo de esta idea, Carmen, ¿tú cómo afrontas en tu práctica diaria el diagnóstico de un paciente con juanete? ¿Haya o no componente de dolor metatarsal? ¿Qué haces? Bueno, pues lo primero, intentar una buena anamnesis y una exploración, que es fundamental en esta patología. Hay que saber por qué consulta al paciente. Si viene porque le duele el pie, el antepié, si viene porque tiene problemas para calzarse. Entonces, bueno, un poco averiguar, porque en esta patología es muy frecuente que encontrarnos, por ejemplo, con deformidades de alus valgus importantes y que el paciente no se queje o nunca haya tenido dolor en el primer radio y se queje porque le duele el dorso, por ejemplo, del segundo dedo, que lo tiene un poco en martillo. Entonces, bueno, es muy importante saber qué le duele al paciente, si consulta por una metatarsalgia, por el alus valgus, por unos dedos que están ya en martillo, con ciertas deformidades. Y bueno, una vez, si ese dolor lo tiene siempre, solamente con un determinado tipo de calzado, si le limita para su vida o sus aficiones, si no le limita, un poco todo eso es lo que hay que averiguar y luego ponderar para valorar qué tratamiento le damos al paciente. Y Porque bueno, sí, porque sí que es verdad que a la consulta, a nuestras consultas llegan muchos pacientes con juanetes, ¿no? Unos sí que es verdad con deformidades muy severas, muy importantes, pero totalmente asintomáticos respecto a la localización del juanete. Van efectivamente. acompañadas de deformidades digitales, de los radios medios, otros muy sintomáticos con deformidades más leves, otros que solamente Efectivamente. les duele cuando están calzados, cuando están con Sí, 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 sandalias, sí, deseando que sí. llegue el verano, no le duele, ¿no? Uh Es decir, -huh. que yo entiendo, por lo que me quieres decir, que todos esos ítems que es importante a la hora de establecer una indicación quirúrgica, el Hombre, eso es, cuándo le duele, ¿no? claro, eso es fundamental. El paciente puede venir por dolor o puede venir, por ejemplo, simplemente porque estéticamente no le gusta el pie y ahí hay que frenar un poco y controlarse porque, por ejemplo, para mí eso no es una indicación quirúrgica de entrada nunca. Entonces hay que saber por qué viene el paciente y luego, bueno, pues hacer una buena exploración, evidentemente, para tener un claro el diagnóstico de qué le duele y por qué le duele, para así poder afrontar el tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico. Y en este sentido, aparte de la anamnesis, de la exploración que realizas, ¿no? Pues valorarás el tobillo, primer radio, todas estas estructuras que están involucradas en la etiopatogenia del primer radio, ¿no? Mm. ¿Qué pruebas de imagen? ¿Qué utilizas? Es decir, tú cuando vas a operar un juanete, ¿qué protocolo de radiodiagnóstico haces? Le voy a pedir esto, esto y esto. Bueno, a ver, primero la exploración. Tengo que entender, pues eso, que tiene una luz valgus y esa luz valgus tiene un cierto componente de rigidus o de limitus, eso es importante.
hay que saber, por ejemplo, si hay retracción o no del sistema pues, gastronómico aquilioplantar, eso es importantísimo. Y luego saber también esa metatarsalgia si es de segundo o es de tercer rocker. Es verdad que si el paciente viene en el contexto de una luz valgus, pues seguro va a tener una metatarsalgia de tercer rocker. Entonces, si me muevo en ese, siendo claro que estamos ante una insuficiencia del primer radio, una luz valgus, una metatarsalgia de tercer rocker, pues solamente realmente pido una radiografía P y lateral en carga. Solamente, para medir unos determinados... ¿Y en qué te basas? ¿Qué mires ahí? Bueno, pues Porque claro, cuando yo empecé en el campo de la biomecánica medía 50.000 claro, yo también. Ahora, es verdad, sinceramente, que excepto hagas una investigación que tengas que recopilar datos o tengas que monitorizar un tratamiento porque necesites resultados comparativos, en realidad en la práctica diaria clínica tampoco realizamos tantas mediciones. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora, que si tú tuvieras que decir, yo mido estos parámetros radiológicos, estos ángulos, ¿cuáles serían? Bueno, pues yo, lo que has dicho tú, exactamente, yo medía un montón de ángulos. Ahora realmente los que mido, y es verdad que no siempre, solo cuando está un poco la indicación quirúrgica en el límite, realmente los que solo me fijo son en el intermetatarsiano y en el metatarsofalángico. Esos serían los que mediría, porque muchas veces ni siquiera los mido, a la hora de manejarme en una indicación de una técnica quirúrgica u otra. Pero sí que es verdad que en la radiografía me fijo, por ejemplo, en el PASA, en la orientación de esa carilla articular del primer metatarsiano, porque va a haber que corregirla quirúrgicamente, y también me fijo muchísimo en la fórmula metatarsal. O sea, tengo que saber si parto de un index minus, si tengo un index plus, si tengo un segundo y un tercer meta muy largo, porque eso, aparte de que me va a ayudar también a entender a veces la clínica del paciente, sí que me va a determinar mucho los gestos quirúrgicos que voy a hacer. Y también la radiografía es verdad que sirve para descartar, por ejemplo, un componente de artrosis articular. Si tienes salud rígido, si hay, por ejemplo, una enfermedad de Freiberg en el segundo meta o en el tercero, eso también se puede ver perfectamente con la radiografía. Entonces, realmente pido esas pruebas. Cuando son metatarsalgias de segundo rocker, pido también un axial de sesamoideos para ver la inclinación de los metas, pero en este caso de alus valgus, simplemente radiografía, AP y lateral en carga. Y Carmen, sabiendo, desde el punto de vista mecánico, sabiendo que el juanete está relacionado es multifactorial, ¿no? Sí que es verdad que hay una deformidad distal, eso está claro, a nivel metatarsofalángico e intermetatarsal, pero muchas veces viene ocasionado, o uno de los factores más importantes es el comportamiento de la subastragalina y de la mediotarsiana, ¿no? Cómo influye en la patogenia, en esa insuficiencia del primer radio, ¿no? A nivel quirúrgico, ¿también adoptáis algún procedimiento asociado en tiempo quirúrgico a esa corrección distal? Es decir, asociáis a la osteotomía X que llaméis al primer metatarsiano cual hagáis, ¿no? ¿Le asociáis un procedimiento más posterior o eso es en mínimos casos? En mínimos casos. Es verdad que hay pacientes que de una determinada edad avanzada que asocian un pie plano, flexible, que bueno, cuando tú exploras al paciente te das cuenta que tiene un arco colapsado, un leve valgo, pero es verdad que esto, y lo debatimos mucho entre los traumatólogos, es complicado explicarle al paciente, bueno, hay que explicarle al paciente que aparte de la patología por la que consulta en el antepié, tiene un problema serio o que puede llegar a ser serio en el retropié. Pero de ahí a dar el paso a indicar una cirugía primero en el retropié, una osteotomía de calcáneo, antes que operarle directamente de esa deformidad o de ese segundo dedo en martillo, que es por el que consulta, es complicado. Yo lo que siempre hago cuando exploro a los pacientes y detecto que hay un problema en el retropié, clarísimamente es recomendarles que sí o sí hay que poner una plantilla para controlar el retropié. Que si su problema principal está en el antepié, podemos centrarnos en esto, pero que o controlamos desde atrás, desde proximal, o va a ser difícil pues evitar, por ejemplo, recidivas y recurrencias. Esto es así. Ahí estoy de acuerdo. Yo creo que sí que es verdad que el uso de, pues para mí la ortesis plantar en este sentido, posoperatorio, cuando te basas en el antepié, es fundamental en el caso para evitar la recidiva o
digamos, garantizar la eficacia del procedimiento que has hecho, ¿no? Eso sí está claro. Pero es complicado otros procedimientos quirúrgicos asociados, o el paciente como que me vas a operar del tobillo si tengo un juanete, ¿no? Claro, es muy Es difícil, sí, complicado. sí, pero esto está en debate, ¿eh? O sea, pero es complicado Se a nivel acercará el día. práctico. Y una vez tienes tu diagnóstico y decides operar, ¿cuándo decides operar? En qué momento de la enfermedad? Porque esto es una de las cosas que hemos hablado muchas veces a nivel biomecánico con otros compañeros, ¿no? Fíjate qué curioso que cuando tengo una fascitis plantar, una fasciopatía plantar, con más componente de fasciosis, lo que sea, ¿no? Porque eso también está en debate, pero bueno, una fasciopatía, dices, bueno, ¿en qué momento de la enfermedad pauto yo el tratamiento, igual que con una infección, ¿no? Es decir, ¿en qué momento? Cuando hay un dolor muy acusado le meto plantilla o le meto reposo, cuando ya hay una orientación de las fibras de colágeno, le meto esto. ¿En qué momento tú decides operar a tu paciente? ¿Y cuáles son tus indicaciones, tu planificación preoperatoria? Bueno, a ver, hay pacientes que entran a la consulta directamente pidiendo, solicitando cirugía. Yo vengo aquí a operarme. Ahí hay que llevar un poco de cuidado. Yo intento siempre, siempre, por lo menos, que el paciente lleve o pruebe 6 meses de tratamiento conservador, con unas buenas ortesis plantares, separadores interdigitales, protectores. Eso es importante. Es verdad que en la unidad de Pito Bio donde yo trabajo, muchos pacientes cuando llegan a nosotros ese tratamiento ya lo han probado. El paciente ya lleva un zapato cómodo, confortable, de ancho especial, ya han probado plantillas y bueno, y vienen ya un poco agotado ese tratamiento y si hay dolor y bueno, y las pruebas de imagen concuerdan, pues a mí me parece que eso es una indicación quirúrgica. Pero siempre hay que, yo les explico siempre que hay que ir de lo menos agresivo a lo más agresivo y que es verdad que el tratamiento ortopédico no les va a quitar la deformidad. Tú te quitas un separador, te quitas tu ortesis que te permite caminar sin dolor metatarsal y es genial, pero tu deformidad sigue ahí, el juanete sigue ahí, tu dedo en martillo sigue ahí. Pero que si no te duele y eso te permite o mejora lo suficiente tu calidad de vida, no hay por qué operar ese antepié. Esto no es una cirugía urgente ni obligada. He Ya. visto que, por ejemplo, en mi experiencia, el tratamiento conservador funciona muy bien para el caso de las metatarsalgias, no tanto para el caso del paciente que solo se queja de alus valgus. Y también gente más joven, bueno, es más difícil pues que encajen el hecho de voy a tener que llevar una plantilla toda mi vida, esto no me caben los zapatos que yo tengo en el armario y a partir de una determinada edad hay muchos pacientes que sí que les es un tratamiento muy válido, el tratamiento conservador. Sí, yo coincido en ti con eso. Cuando recibimos pacientes a los cuales tenemos que colocar una plantilla y presentan un juanete asociado a una metatarsalgia, generalmente acuden por la metatarsalgia y no por el juanete, y el pronóstico es muy favorable, bastante bueno a nivel ortopédico, ¿no? Solamente encuentro buenos resultados desde el punto de vista ortopédico a nivel del juanete cuando hay un acompañamiento de una rigidez articular, juanete con límite rígido, Sí. ¿no? Pues una modificación en el zapato, un balancín, una extensión de Morton. Pero cuando solamente hay juanete, el efecto de la ortesis es limitado, yo creo. yo lo pongo entredicho, ¿no? Mm. Es complicado. Mira, ahora hay muchas técnicas quirúrgicas para el primer radio, ¿no? Hay profesionales que se inclinan más por unos procedimientos más proximales, otros más distales, ¿no? Incluso hay algunos que les gusta más el enfoque más posterior también, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Supongo yo que habrán cambiado tus indicaciones, si no indicaciones, a lo mejor tus preferencias por técnicas, desde el punto de vista que has mejorado muchas de ellas, te has familiarizado con muchas de ellas, ¿no? ¿Qué técnicas para la corrección del juanete? Si me podrías resumir, pues Fran, yo hago esto, antes hacía esto, o yo recomiendo esto como experta y cirujana, ¿no? En ese campo. ¿Qué haces? Pues mira, yo al principio cuando empecé, bueno, medía todos los ángulos y dependiendo de en qué ángulos me moviese, pues realizaba osteotomía. O sea, hacía grandes diferencias, claras diferencias entre lo que era una osteotomía o cuando tenía que hacer una osteotomía distal, cuando tocaba hacer una diafisaria, cuando teníamos un alus valgus tremendo y entonces había que hacer una osteotomía de la base. Es verdad que ahora
Bueno, yo utilizo mucho la osteotomía de Chevron modificada, que es una osteotomía versátil que se ha ido modificando, sufriendo distintas modificaciones con el tiempo y que me permite ahora correcciones que antes para mí eran inimaginables y ya de hecho hay muchas veces que no mido ni siquiera esos ángulos intermetatarsianos o metatarsofalángicos y hago esta osteotomía de Chevron modificada, bueno, en casi todos los casos. Y lo que hemos hecho es, en vez de la V clásica de Chevron, que era verdad que era claramente distal y permitía unos desplazamientos bastante limitados, lo que hago ahora es una rama dorsal perpendicular al primer meta, corta, y luego una rama plantar muy larga, la extiendo prácticamente a la diáfisis del meta, de forma que puedo trasladar enormemente y hacer correcciones tremendas. Y bueno, y con eso corregimos prácticamente a los valgus severos, o sea, con ángulos metatarsofalángicos importantes. La fijo siempre con 2 tornillos. Bueno, sí que también a nivel quirúrgico he cambiado cosas. Yo siempre, por ejemplo, hacía la capsulotomía y lo que ahora hago es crear un flap en la cápsula que dejo con una base que dejo insertada en la falange proximal y luego lo dejo aquí enganchado con un mosquito y luego lo utilizo a la hora del cierre tensando en el eje del meta para crear una especie de neoligamento y hacer un mejor cierre capsular, por ejemplo. Luego también siempre asociaba una incisión dorsal en el primer espacio para desde ahí abrir hacer una capsulotomía lateral, la tenotomía del aductor y ahora esta incisión ya no la hago y todo este gesto de liberar los tejidos blandos laterales los hago transosteotomía. Una vez he hecho la osteotomía en Chevron, separo los 2 fragmentos, el plantar y el dorsal, y desde ahí tengo una visión directa para abrir la cápsula y poder entonces desplazar la cabeza. Y todas estas modificaciones que vienes haciendo, ¿no? Que venís haciendo en la unidad de tobillo y pie, versus técnicas que también son utilizadas como el SCARF, ¿qué ventajas hay? Es decir, ¿qué ventajas habéis observado, qué diferencias en el posoperatorio? Bueno, en el posoperatorio, entre este chevron largo que yo te explico, este chevron largo a veces se le llama scarf corto porque al final acaba pareciéndose muchísimo a un scarf. Lo único es que la rama plantar acaba recta y no tiene ese tercer corte. Pero es cierto que al final es una osteotomía diafisaria también. Entonces, a nivel postoperatorio se sintetiza también con 2 tornillos, la superficie de contacto es amplia, te permite corrección tanto de acortar el meta, como de plantarizar la cabeza, como de corregir el pasa, que son las ventajas que te ofrece el SCARF. Entonces, a nivel postquirúrgico, realmente nada. De hecho, me parece que es más sencilla esta osteotomía que hacer el corte del SCARF, que, bueno, no deja de ser un trazo más que tienes que cortar. Cuando al valgus se asocia un componente de limitus, de rigidez en la primera articulación, yo lo que hago es también acortar, resecar un pequeño fragmento y eso también me permite de coaptar un poco más la articulación. Y las fuerzas compresivas, ¿no? Claro, ahí. Pero eso hay que tener cuidado porque esto se puede hacer en principio siempre que vayas a asociar unas osteotomías en los radios menores. No puedes acortar alegremente el primer meta si no tienes la baza de que, como tienes una metatarsalgia, también vas para no generar un index minus muy brutal postquirúrgicamente. Y Carmen, ¿cuándo asocias, cuándo tiras más detrás? No nos vamos a ir al retropie, ¿eh? Nos vamos a ir a la cuneo metatarsal, nos vamos a ir a la escafo cuneana, ¿no? Porque sí que es verdad que la llamada hipermovilidad del primer radio, ¿no? Dentro de los parámetros de insuficiencia, de cuándo es insuficiente este primer radio, como término más coloquial, ¿no? Hay todos los estudios, hay muchos estudios que han cuantificado in vitro, digamos, in vivo la cinemática, el movimiento que hay en la cuneo metatarsal y en la escafo cuneana para saber dónde está la inestabilidad, ¿no? Hay muchos pacientes y muchas articulaciones que la inestabilidad, al contrario de lo que pensamos en la práctica clínica, no es en la metatarsocuneana, sino es en la escafo cuneana, ¿no? Que en ambos casos, tanto si es cuneo metatarsal como si es escafo cuneana, ¿qué procedimientos asociáis, si los asociáis, cuando corregís un juanete? No.
No asociamos, realmente, es lo que te contaba al principio. Es verdad que no son la inmensa mayoría en absoluto de pacientes. O sea, yo en mi práctica clínica diaria el problema principal yo creo que está en el antepié. O sea, nosotros actuamos en la inmensísima mayoría de los casos a nivel de la metatarsofalágica. A veces hacemos lapidus para controlar desde aquí y luego ortesis plantares para controlar. No Pues planteamos artrodesis. No. Quizás a lo mejor, pues a lo mejor en más, si nos encontramos ya con pacientes muy hiperlaxos, con unas inestabilidades muy importantes o con componentes artropáticos, ¿no? En esas articulaciones. Claro, entonces ahí sí. Entonces sí, ¿no? Sí. Y me has hablado de que utilizas la osteotomía de Chevron modificada, SCAR, esas dos técnicas que hay, digamos que serían los dos pilares, ¿no? Sí, Corrígeme si me equivoco, ¿no? sí. Para la corrección del juanete. Si puedes modificar la técnica de Chevron, si en el caso de que generas un poquito más de acortamiento, si hay unas fuerzas de compresión metatarsofalángicas tipo alus rígidos, también puedes modificar la técnica y descompactas ahí, ¿no? Y si se presenta una deformidad de juanete con una metatarsagia y tienes que tocar los radios medios, ¿qué tipo de intervención haces? ¿Qué técnica haces? ¿O sueles hacer? ¿Cuál sería tu goal estándar? ¿Para los radios menores? Sí. Bueno, a ver, primero, antes de acabar, asocio casi siempre a esa osteotomía de Chevron una osteotomía de Akin. Eso es un gesto que decido intraoperatoriamente, pero que asocio también casi en todos los casos, para acabar de corregir lo que sería el primer radio. Y luego, bueno, hago osteotomías de Weil abiertas a través de una incisión dorsal en el dorso del antepié, transversal. Antes las hacía longitudinales. Hace ya mucho que decidí hacerla transversal porque, bueno, creo que tiene más ventajas. Nos permite ver todas las cabezas, ver la altura de las cabezas. Esto, las dos incisiones longitudinales no te lo deja ver tan bien. Y así una vez las has fijado, todavía tienes capacidad de decidir si te gusta, no te gusta, si retrasas más, retrasas menos. Yo nunca uso escopia, hay compañeros que sí. Entonces yo necesito tener expuestas las cabezas metatarsales y esa incisión me lo permite. Y lo que hacemos es, dependiendo del acortamiento que necesitemos, osteotomías simples de Weil o, en ocasiones, cada vez más, osteotomías triples de Weil, que describió Maceira. Hablando de la osteotomía de Weil, sí que es verdad que la práctica clínica, mi campo de actuación es la ortopedia y la biomecánica, ¿no? Pero recibo pacientes posoperatorios, juanetes, deformidades digitales, ¿no? Y sí que hay una incidencia elevada, ¿no? Cada vez menos porque se apuran mejor en las técnicas, ¿no? Y hay más conocimiento, pero hay una incidencia alta de dedos flotantes, segundos, terceros dedos flotantes, después de una osteotomía de Weil, ¿no? Se acorta la estructura, las partes blandas se quedan fofas, permiten una presión flojas. Sí. ¿Qué haces ahí? Bueno, a ver, los dedos flotantes son la complicación más frecuente de las osteotomías de Weil. Están descritas en todas las series. Casi nadie nos libramos de esto. Es verdad que vamos mejorando técnicamente y cada vez son menores. Pero es verdad que aunque es una complicación que se tolera muy bien o relativamente bien, es más un poco esta sensación que se te queda al cirujano como de no haber acabado el trabajo al 100%, pero el paciente está feliz porque le has quitado su dolor metatarsal y tampoco le importa mucho que ese dedo no acabe de tocar el suelo. Pero es verdad que al cirujano le molesta. Entonces, bueno, para eso surgió la triple osteotomía de Weil, para intentar que cuanto más necesitabas acortar el meta, pues evitar que se plantarizara y bueno, pues la musculatura intrínseca del pie dejara de trabajar como flexora para acabar trabajando como extensora, y entonces eso unido a la fibrosis, a la retracción de los tejidos dorsales, a que la vía quirúrgica es también dorsal y no deja de ser una invasión a esas articulaciones, pues todo eso genera una rigidez dorsal que, unido a que la musculatura intrínseca ya no trabaja como realmente debería, porque se queda dorsal al centro de rotación de la metatarsofalágica, pues genera los dedos flotantes. Entonces, bueno, yo creo que hay que llevar mucho cuidado quirúrgicamente en hacer los acortamientos que tocan, hay que llevar mucho cuidado con la disección de los tejidos blandos. Yo en eso también ahora es algo que he cambiado. Hay que ir con cuidado, no desperiostizar,
tampoco tenemos que tener súper expuestas las cabezas metatarsales. Podemos poner ese tornillo, hacer la osteotomía sin apartar todos los tejidos blandos. No hay que coagular todo el sistema venoso que tenemos, hay que llevar cuidado, apartarlo y preservarlo, porque yo, eso en mi experiencia he visto que ayuda a controlar mucho el edema postquirúrgico. Y luego, una vez hemos cerrado, pues poner unos vendajes con los dedos en posición un poco plantaflexionados para ayudar a controlar esto. Y una cosa que yo hago ya desde hace tiempo es, en estos pies, antepiés, que tenían un dedo crossover, o sea, deformidades tremendas, con luxaciones muy importantes metatarsofalángicas, lo que hago ahora, que antes no lo hacía, es utilizar, por ejemplo, el sistema fixed toe, porque me ayuda mucho. O sea, lo que hago es, después del primer mes, que el paciente lleva sus vendajes postquirúrgicos, su zapato plano y tal, una vez lo retiro, sí que le digo al paciente que se ha de poner este dispositivo, el fixed toe, porque me va a ayudar a mantener los dedos en su posición, y mientras continúa el proceso de cicatrización de los tejidos blandos, sé que tengo las articulaciones bien posicionadas, y eso he visto que me está dando buenos resultados. ¿Y cuánto tiempo lo mantienes? Es decir, ¿lo pones a partir más o menos del mes? Sí. Más o menos, Sí. y le dices a tu paciente que lo mantenga, tratamiento diurno, nocturno. Explícanos un poco. ¿Cuántos meses? ¿2, 3 meses? Bueno, yo lo que hago es ver al paciente la primera vez a las 4 semanas de la cirugía. Hasta ahí él ha llevado su zapato plano postquirúrgico, hasta haciendo reposo, moviendo activa y pasivamente los dedos, pero tranquilamente. Y a partir de esas 4 semanas lo mando a rehabilitación y empezamos todo como si hiciéramos el tratamiento de las partes blandas, centrándonos en ellas. Entonces ahí es donde coloco el fixed toe, sobre todo en estos pacientes que partían de deformidades digitales importantes, que tenían una retracción cutánea también importante, que cuando hemos reducido los dedos ves que te cuesta hasta cerrar esa piel porque se abre la incisión. Entonces, bueno, todo eso ya partes de que es un paciente de riesgo para tener unos dedos flotantes por mucha triple de Weil que hayas hecho. Y entonces ahí les pongo el fixed toe y los vuelvo a ver a los 3 meses. Y si lo toleran bien y, bueno, si la deformidad se ha corregido, evidentemente ya no necesitamos nada. Claro está. Si no, pues bueno, pueden seguir llevándolo. El objetivo después de las cirugías, lo que a mí me encanta es que ninguno necesite ningún dispositivo, ni la plantilla que llevaba, siempre y cuando en el retropié no haya un problema, ¿eh? Pero que el paciente pueda liberarse de sus protectores, de todo, si ya hemos solucionado el problema que tenía en el antepié. Qué bien, Carmen. Interesante charla. Hay perlas que has dicho, hay cositas, píldoras, como solemos decir, chulas. Nos has hablado cómo afrontas en tu práctica clínica diaria el diagnóstico de un juanete, ¿no? Y con la metatarsalgia. Hemos hablado del tipo de placa de proyección que utilizas. Si va asociado a un componente también de metatarsalgia de segundo Rocker, pues nos vamos también a un axial, ¿no? Para ver cuál es en plano sagital, cómo están descendidas esas cabezas, ¿no? Bien, nos has hablado un poco de las indicaciones de la planificación preoperatoria y de la técnica que utilizas, cómo has ido modificando a lo largo de tu experiencia, ¿no? De tu evidencia empírica, de tu evidencia clínica. Hemos hablado del chevrón modificado, del SCAR, que también lo utilizas para correcciones más severas, aunque el chevrón te da mucha versatilidad. El Eikin asociado, más distal, y para los radios medios utilizas el Weil, y el triple Weil cada vez quizás lo asocias más a tu práctica clínica, ¿no? A tu gesto quirúrgico. Y en el posoperatorio utilizas los vendajes para estabilizar esas articulaciones, ¿no? Y un reposo y demás. ¿Alguna consideración más en el posoperatorio? Es decir, calzado, actividades, porque muchas veces los pacientes te dicen, y yo cuando voy por ejemplo, imagínate que intervienes a un deportista. ¿Cuándo puedo empezar yo a correr? ¿O cuándo voy a empezar yo a tener una práctica deportiva más o menos normal? Claro, eso depende del nivel de exigencia del paciente. Es verdad que los libros cuentan que un paciente puede estar recuperándose de una cirugía de antepié hasta 1 año, que el antepié tiene 1 año de tiempo para ir recuperándose. Eso en mi experiencia es un poco exagerado. Yo creo que yo cuando veo a mis pacientes a los 3 meses y luego a los 6 meses, la inmensísima mayoría
están muy contentos. Es verdad que algunos, pues los que tenían insuficiencia venosa, los que han pasado de todo y no han hecho reposo, los que tenían un antepié complicado y hemos hecho muchísimas osteotomías, quizás siguen, aunque han mejorado muchísimo del dolor, siguen con un antepié todavía un poco inflamado y se quejan sobre todo de que no les caben muchos zapatos, pero ya están sin dolor. Otra cosa son los deportistas, a estos hay que frenarles un poco, porque por un lado estás contento de que tus resultados han sido buenos y que él quiere hacer cosas, o ella, pero hay que frenarles un poco porque la biología es la biología y los tejidos blandos necesitan su tiempo de recuperación. Entonces hay que ir un poco ayudándoles, pero no podemos correr más que ellos. Entonces, a partir del mes yo empiezo a quitar ese zapato plano posquirúrgico y les digo que busquen el zapato más cómodo que tengan en casa y se lo pongan. Y en 3 o 4 días el zapato ortopédico esté guardado en el cajón y a partir de ahí aumenten el nivel de actividad física. Bueno, quizá para hacer un deporte importante, no te sabría decir, 3 meses, te estoy hablando de salir a 3, 4 meses, depende. De que solo sea lus valgus, de que sea lus valgus y metatarsalgia, es que depende. Pues, querida doctora Verdú, querida amiga, ha sido un placer charlar contigo y hacer esta entrevista quirúrgica. Ha sido, bueno, pues hemos aprendido. Yo creo que cuando la gente, los compañeros a nivel de las redes sociales, que luego pues emitiremos estos vídeos y demás, ¿no? Van a aprender cosas. La experiencia siempre es un valor añadido, yo siempre lo digo. En la ciencia está todo, claro, en los artículos está todo, pero luego la experiencia clínica es un valor que es incalculable, ¿no? Te doy las gracias por haber participado en este proyecto de Fisto Academy. Sí que me gustaría que te despidieras por estos momentos tan duros que estamos pasando, ¿no? Aunque ya estamos un poquito mejor, pero ¿qué le dices a tus compañeros? Bueno, pues simplemente que esto se va a pasar, que es verdad que ha sido un tiempo difícil, no estábamos preparados para esto, nadie nos imaginábamos que esto iba a tener esta repercusión, que íbamos a tener que cambiar nuestras vidas de esta forma, pero bueno, que también esto ha traído cosas buenas, hemos disfrutado quizá más de nuestro tiempo en familia, nos hemos podido formar, hacer esta serie de entrevistas, de webinar y formarnos de otra manera. Y bueno, simplemente dar ánimos a todo el mundo, esto va a pasarse, se está pasando ya, pero todos tenemos que seguir colaborando y siendo conscientes de que hay que tener en cuenta que la situación sigue y que hay que mantener la distancia de seguridad, seguir lavándonos las manos y ser conscientes de esto. Pero que vamos, que entre todos pongamos al mundo de pie, que para eso estamos aquí. Muchas gracias, Carmen, querida amiga. Muy bien, un placer, Gracias por Fran. colaborar y estamos en contacto.